En diciembre, la atmósfera de Milano se transforma. A medida que avanza el último mes del año, las temperaturas bajan y la cantidad de ropa aumenta. Del calor y de todo aquello que lo sugiere, solo queda alguna minifalda y la esperanza de un pronto reencuentro. Con la inmediatez de la llegada de las fiestas navideñas, la ciudad se adorna acorde al momento. Un toque diferente alegra las calles de Milán. A diferencia de otros lugares del mundo, los milaneses prefieren realizar sus compras en tiendas, sean estas grandes o pequeñas, y no así en grandes centros comerciales. El crecimiento de las ventas es notorio, incluso en las tiendas más importantes y prestigiosas, donde los precios son bastante elevados. A pesar de ello, las filas de personas para poder ingresar se extienden fuera de los locales. En el mundo, las palabras moda y Milán suele ser un único sinónimo constante para todos aquellos amantes del buen gusto. Las calles de la ciudad, tiendas y espacios públicos nos lo suelen recordar constantemente, independientemente de la estación del año. Milán es la cuarta ciudad más grande de la Unión Europea y la más rica de toda Italia. Por esto último se le atribuye el título no oficial de ser la capital económica del país. Milán, conjuntamente con la región Lombardía, siempre han mantenido una fuerte diferencia con el resto del país, en lo referente al buen gobierno, manejo de recursos, progreso, servicios, desarrollo e industrialización. Deambular por las calles de Milano es una oportunidad única de sentir y vivir a una ciudad glamurosa, multicultural y tolerante. En lo personal, recomiendo siempre recorrer la ciudad sin mayor apuro y dejarse perder por sus calles. Pero si las temperaturas bajan o se dispone de poco tiempo, siempre tendrás el servicio de metro que cubre la ciudad, o mis preferidos, los románticos tranvía que también caracterizan a la ciudad. El costo de la movilidad no es excesivo. Podrás moverte a tus anchas por tan solo 7 € diarios. Si bien es una de las ciudades con mejor calidad de vida y una con una muy buena perspectiva económica, todo esto conlleva a pagar un precio muy elevado en lo referente al costo de vida. En Milán, todo funciona. Sus ciudadanos son amigables y abiertos al multiculturalismo. Los servicios son excelentes, hay trabajo y un sinfín de virtudes. Pero todos estos pros tienen una única contra. Todo suele ser muy caro. A pesar de lo mencionado, la estación invernal resulta muy conveniente para visitar Milán. Los precios de los hoteles en esta temporada son bastante moderados con respecto a lo que pueden llegar a estar en temporadas altas. Así que encontrarás ofertas que rondan los 70 € diarios para una persona y 90 para una pareja en hoteles de 3 a 4 estrellas. Milano, en conjunto con la región Lombardía, tiene una economía de 360 grados. Abarcan prácticamente todos los sectores: industriales, logística, servicios, administración pública, agricultura y un muy largo etcétera. Se caracteriza por tener una fuerza laboral altamente capacitada. Captan un gran número de inmigrantes, extracomunitarios, comunitarios y sobre todo, inmigrantes provenientes de otras regiones italianas.
En otras palabras, Milán y Lombardía en general se queda con lo mejor de Italia, sea en recursos económicos o en el recurso más importante, el capital humano. Como dijimos anteriormente, Milano es la ciudad donde más y mejor se gana. Producto de ello es el elevado poder adquisitivo de sus residentes. Así que es lógico prever que el nivel de consumo sea también algo, digamos, afortunadamente y convenientemente alto. Créeme que si quieres un desarrollo profesional en casi cualquier sector y eres realmente muy bueno en lo que haces, Milano suele no decepcionar. Prueba de ello es su ingreso per cápita que supera los 41.000 euros anuales, algo muy dispar y atípico en comparativo al resto de regiones y ciudades. La economía de Italia es la octava más grande del mundo, y esto en gran parte es debido a Milán y a la región Lombardía. Es fácil imaginar que esta ciudad le ofrece más al país de lo que el país le ofrece a la misma. En toda Italia el envejecimiento de la población es alarmante y ya lo hemos tocado en otros videos. Por cada 5 ancianos hay un solo niño y la edad promedio en el país es de 45 años. En Milano es superior a la media nacional, llegando a los 46. Los extranjeros promedian los 36 años de edad. La comunidad latinoamericana más numerosa en Milán es la peruana, seguida por la ecuatoriana. La muy buena noticia es que afortunadamente hay muchas más mujeres que hombres. Cada 100 mujeres hay 88 felices varones. Milano es una ciudad acogedora, confortable y cálida, independientemente que sea en verano o invierno. De nuestra parte, seguiremos descubriendo este y otros tantos parajes de la península y del viejo y cascarrabias continente. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte, darle a la campanita y si quieres, tienes el botón unirte para ayudarnos a seguir generando contenido de calidad. Pero lo que sí es realmente fundamental es que compartas este contenido con personas que tengan similares gustos y aficiones a las tuyas, porque de eso se trata la vida. Compartir e intentar ser felices. Nosotros nos estamos viendo en un muy próximo video. Chao.